¿Por qué Jesús expulsó espíritus de los romanos a los cerdos? Imagina a Jesús entrando en un lugar que es bastante lo opuesto a lo que esperarías para un entorno judío tradicional. Jesús estaba en Gerasa, una ciudad que no es cualquier ciudad. Es como el símbolo de abrazar todo lo que no es judío. Están criando cerdos, vendiéndolos al ejército romano. No exactamente el pueblo favorito de su gente. Construyendo templos para dioses que no son parte de su religión. Y realmente adorando a estos dioses. Imagina un lugar que está completamente lleno de una cultura y costumbres de la antigua Grecia y Roma. Así es como era Gerasa. Ahora piensa en esto. ¿Por qué Jesús iría a ese lugar? El escenario. Es como si Jesús caminara directamente hacia el corazón de todo lo que su cultura se opone. Pero lo hace. Y aquí es donde se pone interesante. En este escenario, Jesús se encuentra con un hombre poseído por demonios. El hombre está en terrible estado, viviendo entre las tumbas lejos de la gente. Esta dramática escena muestra la destrucción de la maldad y la impureza. Tiempo y lugar. Esta historia se cuenta en un contexto donde la gente recordaría un brutal ataque del ejército romano a otra ciudad también llamada Grasa en el año 66 después de Cristo. La gente recordaría cómo este lugar, un símbolo de asimilación a la cultura romana, finalmente fue aplastado por el mismo imperio al que acomodaron. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Jesús simplemente está demostrando su poder sobre los demonios o está haciendo una gran declaración sobre culturas, imperios, sobre lo que sucede cuando te alejas demasiado de tus raíces? El acto de Jesús de expulsar demonios y cerdos en un lugar conocido por sus formas no judías envía un fuerte mensaje sobre la pureza, identidad y las consecuencias de perderse a sí mismo en influencias extranjeras. Es fascinante, ¿no es así? Como una historia sobre expulsar demonios en realidad puede ser un profundo comentario sobre la asimilación cultural y los peligros de perder la propia identidad. ¿Qué crees que Jesús estaba realmente tratando de decir con este acto? ¿Por qué Jesús permitió que los demonios entraran en la manada de cerdos? La historia de Jesús arrojando una legión de demonios a una manada de cerdos presenta un momento fascinante del ministerio de Jesús. El incidente se relata en 3 evangelios. Mateo capítulo 8 versículos 28 a 34, Marcos capítulo 5 versículos 1 a 20 y Lucas capítulo 8 versículos 26 a 39, cada uno ofreciendo perspectivas únicas. En estos relatos, Jesús se encuentra con un hombre o en la versión de Mateo 2 hombres que estaban poseídos por demonios. Cuando llegó al otro lado en el país de los Gadarenos, 2 hombres poseídos por demonios salieron de las tumbas a su encuentro. Eran tan extremadamente feroces y violentos que nadie podía pasar por ese camino. Y gritaron: ¿qué tenemos nosotros en común contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado para el juicio? Mateo capítulo 8 versículo 29. Estos individuos están atormentados y exhiben una fuerza extraordinaria. Los demonios dentro de ellos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y sabiendo su destino final, le suplican a Jesús que no los atormente. Jesús, mostrando su poder y compasión, ordena a los demonios que dejen al hombre. Pero aquí viene la vuelta. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en una manada de cerdos cercana. Ahora, ¿por qué cerdos de todos los animales? Recuerda, los cerdos son animales impuros en la cultura judía. Permitir que los demonios entren en los cerdos podría verse como un poderoso mensaje. Cuando Jesús envía a los demonios a los cerdos se precipitan a un lago y se ahogan. Este resultado provocó varias preguntas intrigantes. Jesús responde a los demonios versus Satanás. El efecto más inmediato de la decisión de Jesús fue que los hombres fueron liberados del tormento de estos demonios. Eso es algo importante. Los cerdos se consideraban animales impuros según la ley judía. Y así, enviar espíritus impuros a animales impuros tenía sentido. Significativamente, es como emparejar cosas que son similares en su propia limpieza. Entonces, que Jesús accediera a la solicitud de los demonios no cambió su destino final. El día del juicio aún vendría para ellos. Jesús no los estaba dejando libres para siempre. Cuando los demonios entraron en el cerdo,
los animales corrieron por un acantilado hacia el mar y se ahogaron. Esto podría parecer un extraño giro, pero muestra que los demonios realmente no escaparon de nada. Su intento de evitar el juicio en realidad los llevó a la destrucción de su anfitrión temporal. Ahora compáralo con cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Satanás estaba tratando de engañar a Jesús para que pecara, pidiéndole que hiciera cosas que irían en contra de su misión y la voluntad de Dios. Jesús respondió usando las Escrituras para reprender a Satanás, manteniéndose firme contra estas tentaciones. La diferencia clave aquí es que en el desierto, ceder a las demandas de Satanás habría llevado a Jesús a pecar. Pero en el caso del endemoniado de Gerasa, dejar que los demonios entraran en los cerdos no llevó a Jesús a hacer nada malo. Todavía tenía el control. No comprometió su misión y no fue llevado al pecado. Así que, en resumen, Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos, porque logró un buen resultado, liberando a los hombres. Encajaba simbólicamente espíritus impuros en animales impuros. Y no cambió el destino final de los demonios ni llevó a Jesús al pecado. Fue una situación única, donde Jesús usó su autoridad para provocar un cambio positivo, mostrar su poder y apegarse a su misión. Todo mientras navegaba por el difícil mundo de la guerra espiritual. ¿Por qué los demonios pidieron cerdos? Hablemos sobre los demonios por un momento. Esta historia sucede justo después de que Jesús detiene una gran tormenta, lo que muestra mucho caos. La petición de los demonios de cerdos abre muchos puntos interesantes sobre la naturaleza de los demonios, el poder de Jesús y el contexto espiritual más amplio de la época. Los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Es bastante fascinante que los demonios supieran exactamente quién era Jesús. Lo llamaron Hijo del Dios Altísimo. Lucas capítulo 8 versículo 28. Esto muestra que incluso los espíritus malignos eran conscientes de la identidad divina de Jesús y de su autoridad sobre ellos. Es como si supieran que se enfrentaban a alguien mucho más poderoso que ellos. El poder absoluto de Jesús sobre los demonios. Los demonios no solo reconocieron a Jesús, también sabían que tenía el poder de decidir su destino. Le rogaron que no los enviara al abismo. Lucas capítulo 8 versículo 31. Que es un pozo profundo y oscuro donde se mantienen los espíritus malignos. Esto nos dice que Jesús no era solo un obrador de milagros al azar. Tenía autoridad incluso en el reino espiritual. Juicio futuro de los demonios. El temor de los demonios al abismo se relaciona con el panorama más amplio del juicio final. En la Biblia, existe la idea de que llegará un momento en que se juzgará y lidiará con todo el mal. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre ardiente, donde también estaba la bestia, el anticristo y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20 versículo 10. Los demonios parecen tener miedo a este juicio final. Y estaban tratando de evitarlo. El gran rebaño indica un profundo cautiverio. La Biblia menciona que era un gran rebaño de cerdos pastando en una montaña. Marcos 5:11. Esto podría simbolizar la gravedad de la posesión demoníaca del hombre. No era solo un pequeño problema. Era como una cantidad de problemas equivalente a todo un rebaño. A los demonios les disgusta estar sin hogar. Estos demonios realmente no querían estar vagando sin un cuerpo que habitar. Es como si necesitaran estar en algo, ya sea una persona o en este caso cerdos. Esta necesidad de un hogar físico muestra desesperación o vulnerabilidad. Parece que son más débiles o no tan efectivos sin un cuerpo en el que vivir, lo que muestra una gran debilidad en su forma de existir. Esta dependencia de una forma física para llevar a cabo sus acciones contrasta fuertemente con la omnipotencia y supremacía espiritual de Jesús, quien opera de manera poderosa tanto en ámbitos físicos como espirituales sin tales limitaciones. Falta de previsión de los demonios. Curiosamente, cuando los demonios entraron en los cerdos, todo el rebaño se precipitó por un empinado banco hacia un lago y se ahogó. Marcos 5 versículo 13. Esto parece mostrar que los demonios realmente no planearon con antelación.
O no entendieron que los cerdos, al ser animales, reaccionarían salvajemente a su presencia. Es como si tomaran una decisión rápida sin pensar en las consecuencias, lo que terminó siendo una especie de envío al abismo de todos modos, ya que no tenían más seres vivos para habitar. La importancia. 1. Demostración de la autoridad de Jesús. Un mensaje claro es la demostración de la autoridad absoluta de Jesús sobre las fuerzas del mal. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos y posteriormente perecieran, Jesús muestra su poder sobre el reino espiritual. Este acto fue una clara ilustración de su supremacía, no solo para el hombre poseído por los demonios, sino también para la gente de la región. 2. Guerra espiritual. La presencia y las actividades de los demonios durante el tiempo de Jesús fueron particularmente intensas, representando un aspecto significativo de la guerra espiritual. Cuando Jesús se encontró con el hombre controlado por demonios y luego se deshizo de esos demonios, fue como si estuviera luchando directamente contra estas fuerzas malignas. Esto demostró que Jesús era el más fuerte en esta gran lucha entre el bien y el mal. 3. Una lección sobre el pecado y el arrepentimiento. La reacción de los lugareños ante este milagro es muy reveladora. En lugar de regocijarse por la liberación del hombre, están molestos por la pérdida de sus cerdos y le pidieron a Jesús que se fuera. Esta respuesta podría simbolizar una tendencia humana más amplia a priorizar las posesiones materiales sobre la liberación espiritual y la transformación moral. En contraste, el hombre sanado demuestra un deseo de seguir a Jesús, representando un verdadero cambio de corazón y fe. 4. Presencia en territorio gentil. El hecho de que hubiera cerdos alrededor es una pista de que esta historia sucedió en un área no judía o gentil. Debido a que los judíos no criaban cerdos, ya que se consideraban animales impuros. Y el cerdo, porque tiene pezuña hendida y la pezuña dividida, pero no rumia, o será inmundo. Levítico 11 versículo 7. Esto significa que Jesús estaba llegando a personas no judías, mostrando que su mensaje y poder no eran solo para los judíos. Si los dueños de los cerdos no eran judíos, el evento podría haberles mostrado qué tan malos son los espíritus malignos. Y qué tan fuerte es Jesús en comparación con ellos. Esto podría haberles ayudado a decidir dejar de seguir sus antiguas formas religiosas y comenzar a creer en Jesús. 5. El encargo del hombre sanado. La respuesta del hombre sanado a su liberación es única. Jesús no le permitió seguirlo, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5 versículo 19. El hombre a quien Jesús había liberado de la posesión demoníaca quiere seguir a Jesús. Pero en cambio, Jesús lo envía de regreso con su familia para contarles lo que el Señor ha hecho por él. Este encargo convierte al hombre en un testimonio viviente del poder y la misericordia de Jesús, particularmente importante en una región que parecía resistente al mensaje de Jesús. ¿Qué pasó después del milagro? La Biblia dice en Lucas 8 del versículos 34 al 37. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver lo sucedido. Llegaron donde estaba Jesús, y hallaron sentado, vestido y en su juicio cabal, al endemoniado, del que habían salido los demonios, y tuvieron miedo. También les contaron los que lo habían visto, cómo había sido sanado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogaron que se fuera de ellos, porque tenían gran temor. ¿No es sorprendente? En lugar de celebrar la curación de este hombre atormentado, la gente tiene miedo. Quizás estén pensando: ¿quién es este hombre que tiene tal poder que incluso los demonios le obedecen? Es un poco irónico, ¿no crees? Deberían estar felices por el milagro. Pero el miedo a lo desconocido se apodera. Las reacciones de la gente lo explican. Ahora hablemos de los cerdos. Estos no eran animales cualquiera. Eran una propiedad valiosa, una fuente de ingresos. Imagina cómo se sintieron los propietarios cuando se enteraron de que todo su rebaño acababa de precipitarse al lago y se había ahogado. Esa es una pérdida financiera significativa. Casi puedes escuchar la pregunta: ¿quién va a pagar por esta pérdida? Es una preocupación práctica después de todo.
Perder un rebaño de cerdos sería como perder toda una flota de camiones para un negocio de transporte hoy, un gran golpe financiero. Así que cuando la gente del pueblo le pidió a Jesús que se fuera, no se debía solo a que tenían miedo de sus poderes sobrenaturales. También es probable que estuvieran preocupados por su sustento. Podrían estar pensando, pero, ¿qué pasa si hace algo más que cause más pérdidas de dinero? Es una reacción humana, enfocarse en el impacto físico y financiero inmediato en lugar de en el significado espiritual de lo que acaba de suceder. A pesar de que la gente tenía miedo e incluso le pidió a Jesús que se fuera, ahora hay un testimonio vivo entre ellos, un hombre cuya vida cambió por completo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Es una situación compleja, ¿no es así? Por un lado, está este increíble milagro de sanidad y liberación de los demonios. Por el otro, hay miedo, incomprensión y pérdidas económicas. Te hace preguntarte, ¿con qué frecuencia nos enfocamos en las consecuencias físicas inmediatas de un evento y nos perdemos el significado espiritual más profundo? Imagina estar allí, viendo que esto sucede. ¿Estarías asombrado, asustado, preocupado por tus posesiones o todo lo anterior? Es fácil leer esta historia y pensar que habría creído en Jesús de inmediato, pero ponte en los zapatos de los gadarenos. Es un poco más complicado cuando se trata de tu ciudad, tu sustento y tu comprensión del mundo, lo que está siendo puesto patas arriba. Esta historia es una fascinante mezcla de lo sobrenatural y las reacciones muy humanas ante ello. Se trata de fe, miedo y las realidades prácticas de la vida que chocan. Te hace pensar sobre lo que es realmente importante y cómo respondemos a las cosas que desafían nuestra comprensión del mundo. ¿Qué nos dice esto sobre la redención? Esta historia de Jesús arrojando demonios a una manada de cerdos, especialmente en Marcos 5 versículo 13, es una clara ilustración de la redención y su costo. Este evento puede parecer confuso al principio, pero realmente nos dice mucho sobre la naturaleza del mal y lo increíble que Jesús cambió las cosas para mejor. Pero hay más en esta historia que solo la destructividad de los demonios. También se trata del increíble poder de Jesús y la belleza de la redención. Cuando Jesús libera al hombre de los demonios, el hombre se encuentra vestido y en su sano juicio. Marcos 5 versículo 15. Esta transformación es poderosa. Muestra que debajo del caos infligido por los demonios, siempre hubo un ser humano creado a imagen de Dios. El acto de Jesús de expulsar a los demonios es una vívida muestra de restaurar esa imagen, devolviendo el orden, la paz y la dignidad a la vida del hombre. La historia nos enseña que la redención, aunque hermosa y necesaria, puede ser disruptiva e incluso destructiva en su propia medida. Es como cuando Jesús habla sobre la parábola de los suelos en Lucas: para que la semilla crezca, la tierra a menudo necesita ser arada, quitar las rocas y despejar las espinas. Este proceso puede ser doloroso y requerir sacrificio. De manera similar, la redención implica romper el duro suelo de nuestros corazones y eliminar las cosas que obstaculizan el crecimiento. La muerte de los cerdos simboliza la naturaleza destructiva del mal, una realidad que la humanidad tiene que enfrentar debido a nuestra inclinación hacia la oscuridad. Sin embargo, también enfatiza que la redención, aunque costosa, vale la pena. La historia nos desafía a considerar que valoramos más nuestras posesiones y formas de vida terrenales o el poder transformador de Jesús que trae verdadera curación y restauración. Aplicación hoy. La historia de Jesús arrojando espíritus demoníacos a una manada de cerdos está llena de lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Analicémoslo en algunas ideas clave. 1. Confía en el juicio de Jesús. Una lección clave de Jesús arrojando demonios a una manada de cerdos es confiar en el juicio de Jesús incluso cuando es difícil de entender. Es como cuando Jesús enseñó sobre el buen samaritano en Lucas 10 del versículo 25 al 37, o nos dijo que amáramos a nuestros enemigos en Mateo 5 versículo 44. Estas enseñanzas pueden parecer desafiantes o incluso absurdas al principio, pero muestran la profunda comprensión de Jesús de lo que es verdaderamente bueno y correcto. En la historia con los cerdos en Mateo 8 del versículo 28 al 34, podríamos preguntarnos por qué Jesús permitió la destrucción de los cerdos. Sin embargo, este acto resalta cómo Jesús da gran valor al bienestar humano por encima de la pérdida material.
El hombre que sufría de posesión demoníaca fue liberado, mostrando la profunda compasión y la poderosa autoridad de Jesús. Esta historia nos recuerda que a veces los caminos de Jesús pueden no tener sentido para nosotros de inmediato, pero siempre están arraigados en una sabiduría y amor más elevados. Entonces, al igual que en esta historia, debemos aprender a confiar en las decisiones de Jesús y saber que siempre tiene nuestro mejor interés en el corazón, incluso cuando no comprendemos completamente su actuar de inmediato. 2. El valor de la vida humana. El hombre poseído por los demonios, a los que ellos mismos se llamaban legión, sufría terriblemente. Una legión romana era una unidad militar masiva, lo que sugiere que el hombre enfrentaba una abrumadora batalla con el mal. Así que cuando Jesús lo liberó, fue un gran problema. Es como si Jesús estuviera diciendo, ayudar a este hombre es mucho más importante que la pérdida económica de estos cerdos. 3. Un vistazo al futuro del mal. Este evento también podría ser un adelanto de lo que viene para Satanás y sus demonios. Después de que los cerdos se ahogaron, es posible que los demonios hayan sido enviados al infierno, o al menos se les impidió lastimar a alguien más. Para las personas que estaban acostumbradas a tener miedo a los espíritus malignos, ver a Jesús dominarlos así fue un gran problema. Les mostró que hay un poder más grande obrando en el mundo. Uno que tiene control y juicio definitivos. 4. Revelar quién es realmente Jesús. Esta historia también nos ayuda a comprender quién es realmente Jesús. Expulsar a una legión de demonios no es poca cosa. En ese entonces, la gente trataba de deshacerse de los demonios usando magia o pidiendo ayuda a Dios. Pero Jesús lo hizo con su propio poder. Esto demuestra que no es solo un profeta o maestro regular. Es mucho más poderoso. Si los propios demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios, esa es una pista bastante fuerte de que también deberíamos reconocerlo como tal. En resumen, el incidente de Jesús y el endemoniado y los cerdos nos enseña mucho. Nos muestra que las decisiones de Jesús, incluso las desconcertantes, están arraigadas en una profunda sabiduría moral. Destaca el inmenso valor que otorga a la vida humana, especialmente a los que sufren y están atormentados. Esta historia nos da una idea de la derrota final del mal, asegurándonos que el bien tendrá la victoria final. Y por último, enfatiza el extraordinario poder e identidad de Jesús, distinguiéndolo no solo como un sabio maestro, sino como una figura divina con autoridad sobre incluso. Hermanos y hermanas, reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús en las Escrituras siempre nos llena de luz y entendimiento. Si este análisis sobre la expulsión de demonios a una manada de cerdos los ha bendecido, los invito a suscribirse al canal de YouTube Rompiendo Paradigmas, donde encontrarán más contenido edificante para sus vidas. Rompiendo Paradigmas es un canal dedicado a compartir el Evangelio de manera clara y comprensible, relacionando las Escrituras con nuestra realidad actual. A través de sus videos podrán profundizar su conocimiento de la palabra de Dios y encontrar inspiración para aplicar sus verdades a la vida diaria. No se pierdan este recurso excelente para seguir creciendo en la fe. Suscríbanse ya mismo al canal Rompiendo Paradigmas en YouTube y activen la campanita de notificaciones para enterarse de cada nuevo video. Que Dios los bendiga abundantemente en este caminar juntos hacia una relación más íntima con nuestro Salvador Jesucristo. Hasta la próxima.